¿Por qué la diástole es importante? Leonardo da Vinci, hace varios siglos atrás, determinó y estudió que la función del músculo miocárdico dependía de fibras longitudinales y de fibras circulares. Y es más, él, sin quererlo, enunció que había una sístole que contraía el corazón y había una diástole que lo relajaba. Él no enunció que era un fenómeno activo, que requería de energía, que requería que la bomba tepeasa funcionara y que reclutara el calcio al retículo sarcoplásmico. Pero estuvo bastante cerca de lo que ocurre en la realidad y que es como cuando uno estruja una toalla, en que uno tiene que hacer fuerza para sacarle el agua, pero también uno tiene que hacer fuerza para devolverse. Eso es un poco lo que le pasa al ventrículo izquierdo cuando se contrae y se relaja. La diástole, definida en parámetros fisiológicos y fisiopatológicos, es aquel ventrículo izquierdo que no es capaz de relajarse con una presión auricular normal. Esa es una disfunción diastólica. Y vamos a hablar de por qué esto es importante. Tiene una altísima prevalencia en la población de pacientes ancianos. Esto puede llegar a ser sobre 1/3 de los pacientes portadores de disfunción diastólica, ojo, con función sistólica conservada. Entonces, es una patología en que el ventrículo logra contraerse muy bien, pero no logra relajarse. Y eso explica el por qué uno dice, pero si cómo este paciente tiene una fracción de eyección de 50%, ¿por qué está claudicando este ventrículo izquierdo? ¿Por qué hizo un edema agudo pulmonar en el postoperatorio? Es por esto, es porque el paciente probablemente tenía de base una disfunción diastólica. La doctora Leung, en un estudio realizado ya el año 2003, demostró esta prevalencia. En esta serie ya encontró alrededor del 33% de los pacientes ancianos tenían disfunción diastólica con fracciones y con funciones sistólicas absolutamente normales. Entonces, ¿por qué diástole y por qué diástole y anestesia? La diástole no es un fenómeno pasivo y el llene ventricular va a depender de todos estos factores que hacen que la función cardíaca sea óptima. Esta revisión que hizo el doctor De Hart con estos otros coautores es una bastante precisa visión de qué es lo que ocurre en el miocardio durante la anestesia y en su cuidado postoperatorio. Probablemente donde más se va a intervenir y hacia donde están todos los nuevos fármacos propuestos para manejar insuficiencias cardíacas rebeldes están al nivel de la disfunción diastólica. Y es que hay una alteración de la reentrada de calcio al retículo sarcoplásmico y esta falta de reentrada de calcio es lo que impide que el ventrículo se relaje bien y logre bajar las presiones de fin de diástole. Entonces, este ventrículo que normalmente debería funcionar con estas presiones, eleva sus presiones de fin de diástole en parámetros y en valores que van siendo cada vez mayores. Y esto es lo que explica el por qué se va produciendo esta alteración no solo en el llene ventricular, sino que después a nivel auricular y a nivel de los flujos venosos. Tenemos acá entonces las distintas fases de la diástole, el llene rápido, el llene lento, la contracción auricular, y no partía acá con la relajación isovolumétrica. Entonces, en estas fases, en un ventrículo normal, tenemos que funciona a presiones
ventriculares y en líneas azul auriculares bajas, y vemos que cuando la diástole se altera, las presiones tanto ventriculares como las presiones auriculares aumentan. Existen diferentes determinantes de este llene ventricular durante la diástole, que como ya enunciamos, dependen de energía, comienzan en la mitad de la sístole. Todo este mecanismo de recaptación del calcio empieza de la mitad de la sístole hacia adelante, y que tiene que ver tanto con la relajación del ventrículo como con la compliance de este, con su capacidad de cambiar sus presiones en relación a sus volúmenes. Entonces, la disfunción diastólica corresponde a la elevación de presiones de llenado. Como ya dije, se produce una alteración en la inactivación del calcio, y esta presencia constante intracelular del calcio, que no es recaptado a nivel de retículo endoplásmico liso, es lo que explica este defecto en la relajación. Entonces, esto se va transmitiendo hacia atrás y eleva tanto los volúmenes como las presiones auriculares izquierdas. Con la edad se va produciendo cierto grado de disfunción diastólica, y es que el ventrículo normalmente se va poniendo más rígido. Existen valores, y está bastante estandarizado, cuáles son los cambios que uno puede esperar para las diferentes edades de los pacientes. Sin embargo, la presencia de isquemia, infarto agudo del miocardio, hipertrofia ventricular, sea dada por cualquiera de las causas que pueda producirla, fundamentalmente la hipertensión y enfermedades infiltrativas del miocardio, son las que van explicando que vaya generándose cada vez más alteración de la función de la diástole. Entonces, por un lado, aumenta el volumen de fin de diástole, el ventrículo no es capaz de vaciarse bien y está cada vez más rígido. En la mañana dijimos de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está tomando un rol protagónico en el pronóstico, en la morbimortalidad de los pacientes cardiópatas, en la generalidad. No solamente los pacientes que hayan sufrido un infarto agudo del miocardio, sino cuando la aurícula izquierda empieza a dilatarse, ese es un signo de muy mal pronóstico para los pacientes. En general, lo que se hace es hacer una medición volumétrica que se indexa. Entonces, valores por sobre 35 ml son para poner una alarma roja y empezar a pensar que este ventrículo está funcionando mal. Aquí tenemos un paciente con una aurícula izquierda enorme. ¿Qué más tiene? ¿Y acá? ¿Cómo está este velo? Tiene una estenosimetría. Pero lo importante que vieran era el tamaño enorme de la... tan grande que casi no se puede estudiar con el eco. Entonces, este trabajo publicado en el Echocardiography es la expresión máxima de cómo las cosas simples son las que más sirven. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Midieron un montón de parámetros de Doppler tisular, de todos los tipos de Doppler y diámetros y correlaciones, y además midieron aurícula izquierda. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes que habían tenido un infarto agudo al miocardio, si uno le seguía el tamaño auricular, vieron que aquellos pacientes que tenían más de 44 milímetros eran los que después más se morían. Bueno, bonito y barato. Esto en el intraoperatorio también podríamos hacerlo. Puede ser un valor, puede ser un parámetro muy interesante de estudiar y de evaluar en nuestros pacientes. ¿Cómo y por qué viene la diástole de la mano con la ecocardiografía? Porque no puede medir función diastólica con Swan-Ganz. Tiene que medirla con ecocardio. Es un método seguro, práctico, no invasivo y en la actualidad es el único. Es la única forma que usted tiene de evaluar la diástole en el intraoperatorio, es con eco. Estas son las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, donde está de manera extensísima, como suelen ser las guías americanas, explicado cómo medir la función diastólica.
para que ustedes no tengan que leerse estas 142 páginas, que es imposible, se las he traído resumidas. ¿Cómo estudiamos la diástole? Con Doppler pulsado a nivel transmitral, en un paciente en ritmo sinusal, tiene dos ondas de llenado, una onda E y una onda A. Este perfil bifásico es el que define la función diastólica normal. Ese es el patrón normal y este es el patrón sobre el cual vamos a trabajar. A este patrón se le puede hacer un par de otras mediciones. Le podemos medir la duración del tiempo de desaceleración, podemos medirle la duración de la onda A y podemos hacer una proporción entre la onda E y la onda A. Son distintas variaciones que uno va haciendo como para ir teniendo más números. El transductor de Doppler pulsado se pone a nivel de donde terminan los velos de la válvula mitral y se hace este trazado que es bifásico y que es con una onda E mayor que una onda A. Esto acá es lo normal. Quédense con este valor, EA mayor que 1. Y acá está hecho el trazado. Entonces, velos mitrales, onda E y onda A, esto está razonablemente normal. Con el envejecimiento dijimos que el ventrículo tendía a ponerse un poco más rígido y es normal que haya una ligera disminución de las velocidades E y de A. Y eso está más o menos estandarizado y bastante estudiado. Entonces existen tablas, ahora existen tablas para mayores de 70, mayores de 80 e incluso mayores de 90, para uno no catalogar de patológico un paciente que esté sufriendo un fenómeno normal de envejecimiento. Además, se puede complementar el estudio del llene ventricular izquierdo con el flujo de las venas pulmonares. Y en el intraoperatorio fundamentalmente estudiamos la vena pulmonar superior izquierda. Y este es el patrón normal, una onda sistólica, una onda diastólica y una onda A reversa. Entonces tiene una onda sistólica, una onda diastólica y después le sigue una onda A reversa. Lo normal es que la onda reversa nunca supere a la onda sistólica y que la onda sistólica sea mayor que la onda diastólica, ¿cierto? Aquí está entonces la vena pulmonar superior izquierda y se hace un trazado de Doppler que está aquí, sístole, diástole, onda reversa. Entonces, las venas pulmonares me hablan de cómo está la compliance de la aurícula izquierda y la sístole y la diástole me habla del flujo anterógrado que yo vaya a tener durante la diástole. En el fondo refleja qué es lo que está pasando más abajo, si es que la sangre viene o va cambiando sus presiones. Y el flujo reverso es cuando se contrae la aurícula y eso genera una presión retrógrada que tiene valores que están dentro de límites y rangos aceptables como normales. Entonces acá tenemos el cursor puesto en la vena pulmonar superior izquierda y tenemos una onda sistólica que a veces se puede ver dicrota, pero en la mayoría de las veces se ve una sola onda sistólica, una onda diastólica y una onda auricular reversa. Y aquí está el trazado, yo creo que hay que apagar la luz. Ahí está puesto el Doppler pulsado en la pulmonar y ahí tenemos sístole, diástole y acá se ve la onda reversa. Este es un patrón absolutamente normal.
Existen técnicas más nuevas para evaluar la diástole que son menos dependientes de la precarga, de la volemia del paciente. Y estas son el Doppler tisular de anillo valvular mitral y el modo M-color. El modo M-color es un poco más difícil que llegue a nosotros a pabellón porque requiere una tecnología un poco más compleja, que en el fondo es una forma de decir que es una tecnología más cara. El Doppler tisular lo hacemos, como ya dije, a nivel del borde libre del anillo valvular mitral, y acá tenemos la imagen contraria, con velocidades más pequeñas. Y al revés. Entonces tenemos una onda E' o EM, una onda A' o EM, y una onda S, sístole, prima o SM. Estas velocidades, como dijimos, son del flujo intramiocárdico, son las velocidades que hay acá de las fibras longitudinales de esta pared libre del anillo valvular. Son velocidades mucho menores que las de Doppler medido con Yene. Y aquí está una curva de Doppler tisular normal. Y esta es un ejemplo de velocidad de propagación transmitral. Lo que uno hace acá es ver la pendiente entre una diástole y la otra. No sé si en la siguiente hay una foto que se vea más claro. Ay, sí, ahí está. Ahí está. Entonces lo que uno hace es medir la pendiente en la propagación transmitral. Y se fijan que este tiene una pendiente mucho menor, por lo tanto tiene una relajación mucho más alterada. ¿Cómo estudiamos y cómo diagnosticamos los distintos grados de disfunción diastólica? Porque esto no es que un día el paciente está normal y que amanece con una disfunción diastólica severa, sino que es un proceso que lleva tiempo y es un proceso mucho más dinámico que incluso la sístole, en el sentido que uno en intraoperatorio puede ver variaciones de la función diastólica más o menos importantes con las terapias que uno va realizando. Si un paciente está con una disfunción diastólica severa y uno usa diuréticos, puede llevarlo a un patrón de pseudonormalización. Vamos a verlo. Entonces dijimos que entre el camino entre que se altere la relajación hasta un patrón restrictivo, podemos pasar por un periodo en que aparece el ventrículo como pseudonormalizado. Y esto es algo que genera siempre mucha duda y hace que sea muy compleja y engorroso el estudio de la diástole. Pero esto es lo que vamos a tratar de organizar y sistematizar. Entonces tenemos el patrón normal y el ventrículo se pone más rígido. ¿Qué pasa si el ventrículo se pone más rígido? Acuérdense de esto, que esto es lo normal. Si el ventrículo está más rígido, ¿cómo será su lleno? Su lleno. Si el ventrículo está más rígido, ¿cómo se llenará? Tendrá menores velocidades. Entonces lo que pasa es que la onda E es menor y lo hace el viento. Exacto. Entonces lo que pasa es que sigue llenándose, pero a expensas ahora de A, de la contracción auricular. Y esto explica por qué si un paciente tiene disfunción diastólica, cae en la respiración auricular, se deteriora mucho la hemodinamia, porque su hielo va a ser mucho más que lo normal, ya no va a ser el 20%, sino que va a ser el 40% o el 50%. Eso es la etapa 1 de disfunción diastólica grado 1. ¿Cómo estará el flujo de las pulmonares? Disminuido también. Entonces disminuye la sístole, aumenta la diástole, pero la onda A reversa se tiende a mantener. ¿Cómo estará el Doppler tisular? E' disminuye y A' aumenta. ¿Sí? Es bien importante que entiendan esto, si no se pone... ¿Sí? Ya, entonces tenemos una disfunción diastólica, grado 1, disminuye la onda E y aumenta la onda A. Y el radio entonces, ahora ¿cómo va a ser? Menor a 1, ¿cierto? De verlo. E'
menor que A. Por lo tanto, el radio va a ser menor a 1. Pero sucede que en esta etapa, la aurícula izquierda dice, algo está pasando acá. Está poniéndose hipertenso, está funcionando a presión más alta y me está costando mucho llenar. Entonces yo como aurícula que estoy comprometida con el trabajo del izquierdo, ¿qué hago? ¿Qué hago como aurícula? Gracias por ese salvadito. Perdón, es que con tanta cosa. Entonces, tenemos acá un patrón. ¿Qué patrón es este? Mira, de escucharlo. ¿Cómo está esta onda E? Y esta A. Por lo tanto, ¿qué patrón es? Es una etapa 1, ¿cierto? Tenemos esto que dijimos acá, que está resumido ahí en la pizarra. Tenemos entonces que disminuye la onda E, aumenta la A. Y la pulmonar disminuye la sistólica y aumenta la diastólica. Hasta aquí vamos bien. Pero empezamos a enunciar el problema. Y es que esto, que la aurícula izquierda empieza a tomar un rol más protagónico y empieza a dilatarse y a aumentar su presión. De ahí es que viene esto de que cuando empieza este fenómeno es cuando empieza a empeorar el pronóstico del paciente. Y es porque en su afán de compensar la disfunción diastólica, la aurícula le pone presión al sistema y lo pseudonormaliza. Entonces entramos en la etapa 2 de pseudonormalización. ¿Y por qué se llama así? Porque como la aurícula le pone presión al sistema, exacto. ¿Cómo empieza la onda E? ¿Cómo está la onda E? Más grande que la A. Por lo tanto, parece como que fuera normal. Si yo la muñeco y tengo esto igual, está bien. No, esto es una etapa más avanzada de un patrón de disfunción de la aurícula. ¿Cómo lo estudio? Midiendo la onda inversa. ¿Cómo está la pulmonar? Elevada. Exacto, las pulmonares siguen estando alteradas. La sístole es menor que la diástole. ¿Ya? Pero el gran aporte que ha sido para nosotros el Doppler tisular es que el Doppler tisular no se autonormaliza y mantiene su patrón alterado. Entonces, si yo a este ventrículo que tiene un venado que parece normal le hago Doppler tisular, el Doppler tisular mantiene su patrón alterado, mantiene su función diastólica para siempre, nunca normaliza. Entonces, antes era mucho más engorroso porque uno decía, vaya el patrón de las pulmonares, el pulmonar con la alteración, siga con su estudio de diástole hacia adelante. Pero como ahora hay... Claro, pero era mucho más engorroso. Esto lo ha simplificado mucho. Entonces, en el patrón de pseudonormalización, el pulsado transmitral se ve igual que el normal. Pero, ¿cómo podemos diferenciarlo? Y aquí ya hemos dicho 2 o 3 respuestas. Doppler de las pulmonares. Se fijan que ahí está como varía con la respiración incluso. Pero está la sístole menor que la diástole y está el reverso, miren, con maniobra de Valsalva cómo aumenta el reverso. Ahí mira. Y el Doppler tisular que mantiene esta alteración de disminución de la onda E', aunque haya pseudonormalizado. Finalmente, el patrón restrictivo, el patrón final, es una onda, ya el ventrículo está muy rígido, entonces entramos a una velocidad muy alta, muy patológica, muy por sobre 1 centímetro por segundo, tenemos una onda E muy picuda, una
una onda reversa a reversa en ONS, porque todo esto va a dificultar hacia el lado. Vamos a mantener en nuestro doble tisular nuestra alteración entre la onda E y la onda A. Y ahí hay un resumen de lo que hemos dicho. Y ahí es una cosa todavía más compleja y más enredada, pero pensándolo así, pensándolo fisiológicamente, que es lo que hace la aurícula, es que no resulta tan engorroso. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque no es para entretenerlo a las 3:15 de la tarde de un día que podríamos estar haciendo muchas otras cosas, sino que realmente esto es un factor pronóstico para los pacientes. Este es un estudio hecho por el grupo de los canadienses, en que ellos demostraron que aquellos pacientes que tenían disfunción diastólica izquierda y derecha tenían un winning, una separación de circulación extracorpórea mucho más complejo y con mucha mayor cantidad de drogas que aquellos pacientes que tenían función diastólica normal. Y ellos diseñaron un protocolo, un algoritmo de manejo muy clínico y que se basa en lo que hemos dicho. Usted mide el Doppler mitral, si este está mayor de 1, mida las venas pulmonares y así sucesivamente hasta uno llegar a valores normales o alterados que requieran de terapia. Cuando hay disfunción diastólica de base, este es un estudio muy lindo, muy bien hecho, demuestran ellos que con la inducción anestésica se produce una mejoría en la función diastólica. Y eso explica el por qué muchas veces uno tiene un muy buen ventrículo que el intraoperatorio anda razonablemente bien. Y esto probablemente esté dado por el efecto beneficioso vasodilatador que permite que se acomode mucho mejor, sobre todo la aurícula izquierda. Ellos midieron Doppler pulsado transmitral, pero también hicieron Doppler tisular. Y de manera bastante simple pudieron demostrar que usando sufentanil, usando isoflurano y usando becuronio se obtenía un mejor perfil de función diastólica que el paciente normal. Esto abre una posibilidad de estudio y de investigación de todos los fármacos anestésicos que utilizamos, de todas las técnicas anestésicas que utilizamos, que no ha sido todavía muy bien explorado. Nosotros lo estudiamos en cirugía no cardíaca, tratando de llevar un poco, aterrizar un poco a la clínica esto de que la diástole esté alterada. Entonces estudiamos pacientes sometidos a diferentes tipos de cirugía no cardíaca. En ese tiempo no teníamos todavía Doppler tisular y hicimos un escaneo basal para diagnosticar qué tipo de alteración tenían. La mayoría tenía un patrón grado 1 con alteración de su relajación, pero teníamos un porcentaje no despreciable de pacientes que estaban pseudo normalizados. ¿Y qué vimos? Vimos que los pacientes que tenían diástole anormal tenían mucho mayor incidencia de eventos hemodinámicos postoperatorio, mayor incidencia de hipotensión postoperatoria, de hipertensión postoperatoria y de oligoanuria postoperatoria. Incluso los pacientes que tenían difusión diastólica tenían mayor incidencia de ilio postoperatorio. Aunque esto no fue estadísticamente significativa, sí claramente marcaba una tendencia y probablemente esté dado porque es un paciente que maneja peor los volúmenes. Por lo tanto, también debe manejar peor los volúmenes a nivel de la mucosa intestinal. En conclusión, entonces, el eco es el único monitor intraoperatorio que permite evaluar la disfunción diastólica y la real utilidad clínica que tenga esto de conocer más en profundidad la diástole es algo que recién está comenzando. Muchas gracias.